nuestra tierra, nuestras semillas. ¿El ICA qué está haciendo para proteger las semillas nativas? Siguiente, había levantado la mano alguien más. Compañera, y después la compañera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuatro, pero vemos que sea la brevedad. Por favor, acerquémonos al micrófono. Uno, voy a numerarlos, por favor. ¿Allá? Dos, compañera, Silva, por favor. Sí, pero haga todas las preguntas y después responden ellos. Habla. Dos, si pueden bajar, por favor. Compañeras, también. Las cuatro compañeras, todas mujeres. Bueno, a todos quiero hacerles esta pregunta. Es cierto que Colombia es un país productor, sin embargo, seguimos comprando a multinacionales para autoabastecernos, ¿sí? Por ejemplo, nuestra merienda hoy, ¿qué fue? Gran pregunta. Entonces, ¿por qué no empezamos con acciones diarias individuales para que apoyemos a nuestros productores o pequeños productores? Una pregunta para la señora Lilia. Esas estrategias de solución alimentaria, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Con qué insumos estamos implementando? ¿Qué productos estamos implementando para nuestros comedores comunitarios? ¿Sí? ¿Con qué estamos alimentando a nuestros niños? Una aclaración. Queremos recordar al ICA que en el campo no tenemos Wi-Fi, ¿sí? Otra cosa que quería preguntar o decir es, en el campo partimos de lo simple a lo complejo. Las leyes muchas veces o las políticas complejizan para que en el campo los campesinos no entendamos y ciegamente creamos. Entonces es una reflexión. Gracias. Aquí la hago. Hola. Vale. La pregunta recoge un poco las preguntas que todas las personas que estuvieron hablando nos hacen y que yo siento que el ICA no ha respondido. Y es, ¿qué va a pasar con la resolución 970? ¿Qué es lo que va a proponer el gobierno? Tampoco lo respondieron desde el Ministerio de Agricultura. ¿Está congelada? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué viene después? La resolución 970 nueva, que no está colgada en la página visible, que es muy difícil llegar a ella, ¿sí? Porque no está en el homepage, no está en el inicio, dice que tiene plazo hasta noviembre 3 para ser objetada. Bueno, noviembre 5, a mí me parece, además de la réplica que hace Germán Vélez, que por internet no es apropiado, que en estas circunstancias y después del paro que hubo, esto es inaceptable hasta el 5 de noviembre. Entonces yo quisiera saber qué está pensando el ICA en este momento respecto a eso. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Cárdenas. Básicamente la pregunta que yo tengo hacia los funcionarios del ICA es ¿cuál es la manera en la cual vamos a hacer la divulgación a las diferentes comunidades de digamos, la resolución o las políticas a las cuales ellos se tienen que acoger para la producción de la semilla? Gracias. Yo quiero preguntar, bueno, me causa mucha curiosidad que digan que están escuchando a los campesinos y las inquietudes cuando estando sentados ahí no dejan de ver su celular, no dejan de hablar, y lo sé porque los tuve como vecinos pues en toda esta intervención. Entonces quiero preguntarles cómo están escuchando si ustedes no paran de hablar. Cuando ustedes intervinieron, no respondieron las inquietudes de la gente que intervino antes, ¿sí? Es como que hablan, pero antes no han escuchado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a haber un diálogo ahí? Es reflexión, no tienen que responder. Bueno, vamos a dar lugar a la respuesta gubernamental y comprenderán ustedes la limitación del tiempo. Muchas gracias, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodolfo Caicedo, ingeniero agrónomo de la Dirección Técnica de Semillas. Trabajo con el ICA y hemos sido partícipes en este proceso. Primero, la pregunta de la señora sobre semillas nativas. Si bien el ICA no tiene la función de protección y se la quitaron la de investigación en 1994 y tampoco hacemos en este momento extensión,
¿Qué hace el ICA? Todas esas semillas nativas, todas esas colecciones de trabajo, todas esas colecciones de semillas que se tenían hasta 1994 y se colectaron desde 1932 por el día, después en el 72 nos los entregaron a nosotros y hasta 1994 se tuvieron el ICA, se conservan en lo que se llama el Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma de la Nación para la alimentación y la agricultura. En esos bancos de germoplasma para la alimentación y la agricultura se llaman así porque es competencia del medio ambiente, las otras que son nativas y silvestres. Se guardan en este momento 34.000 accesiones de semillas, que obviamente no son bultos ni grandes cantidades ni toneladas, sino que son colecciones de reserva, colecciones de 1.600 semillas, colecciones conservadas inclusive en campo que se siembran cada 3 meses para que no se pierdan, colecciones que se siembran inclusive en centros como La Selva, como El Mira, como La Suiza, en Río Negro, Santander, que se siembran que se mantienen congeladas en Tibaitatá, que se mantienen in vitro, precisamente para preservar el valor y la soberanía genética de nuestra biodiversidad. Para tenerlas allí y a ese esfuerzo se le destinan más de 4.000 millones de pesos al año en un convenio bipartito entre Corpodica e ICA para que eso se mantenga. Entonces, si bien no es un esfuerzo muy pequeño, porque no es tan pequeño, 34.000 accesiones son grandes, eso lo estamos haciendo año tras año y lo hemos venido haciendo no solo desde que se creó el ICA, sino desde 1994 cuando nos quitaron una cantidad de funciones, pero seguimos preservándolas. Entonces, ese esfuerzo está ahí, ese inventario es de todos los colombianos, si bien es un inventario del ICA, está para la disposición de esos. Ahí no solo tenemos nativas, tenemos convencionales, tenemos todas las que podamos acoger, porque pues tenemos que ser incluyentes, además es el potencial genético que tiene la gente para las universidades, para la investigación y para los proyectos de Colciencias. Entonces, por ese lado, es una cosa que de pronto no conoce la gente y tiene derecho a preguntarlo porque no lo difundimos ni lo salimos a decir, pero ahí está y es un esfuerzo inmenso. En siete sitios. No solo están los bancos de germoplasma, también las razas criollas, 8 núcleos de razas criollas y se está incluyendo este año el de Artón del Valle que está en Palmira. Por ese lado sobre lo criollo, no solo en cuanto a lo vegetal, sino a lo animal. Por otro lado, me decían que, bueno, la pregunta de la señora Ligia sobre qué vamos a hacer por la alimentación, esa se la dejo a la señora Ligia. En cuanto a qué va a pasar con la resolución 970, la resolución 90 no es el único. En cuanto a la resolución 970, no solo se está publicada en la página, sino que nosotros tenemos 32 gerencias seccionales. En cada una de esas gerencias seccionales también tenemos oficinas locales, que todavía nos sobreviven muchas oficinas locales. Yo creo que el instituto es uno de los institutos que hace esa presencia a nivel nacional. En cada una de esas gerencias seccionales y esas oficinas locales se están recibiendo, se están llamando a la gente, estamos haciendo inclusive con las asociaciones de productores, en cada uno de los seminarios que se están haciendo, estamos en el Cauca. Adicionalmente, en cada una de las mesas de trabajo, no solo de la mesa de interlocución y aportes de que tenemos con los agricultores, sino también en las mesas indígenas, sino que también en las mesas de negociación, tanto de Huila, Cauca, Nariño, Tunja, y las que tenemos mañana y pasado mañana para llegar a la del lunes, la que vamos a llegar a Mocoa. En todas esas, la gente está haciendo los aportes de qué quiere y qué no quiere. Si ustedes revisan las actas y los compromisos, todas están plasmadas ahí. O sea que esto no es solamente que en internet ya hicimos, esto es algo más que no se ve aquí, no se ve desde la ciudad, se ve en cada una de las seccionales, en cada una de las mesas de trabajo que estamos haciendo. Y mesas de trabajo que duran entre 8 y 12 horas, que no son así ni fáciles ni nada así, pero que estamos construyendo propuestas. Y en esas propuestas lo más importante es precisamente esos aportes. En cuanto a la divulgación de las políticas,
¿De qué manera se hace la divulgación de estas políticas? Precisamente les acabo de decir esto. En cuanto a precisamente lo que me estaba diciendo ahorita la compañera que estaba aquí conmigo y vio levantando tanto notas como actas que todo el tiempo estuve escribiendo, es porque yo tenía el computador precisamente haciendo actas y cogiendo todas estas apreciaciones que están aquí. Ahora nuestros funcionarios del ICA no solo están aquí, allá tenemos la sugerencia de regulación y también los abogados. Esto que ustedes estaban escuchando, todo esto se está recogiendo precisamente para que, si no sea un aporte explícito, fue algo, inquietudes que se recogieron en la mesa que las honorables representantes de la Cámara están haciendo porque son representatividad. Entonces, en eso estamos. Por otro lado, pues, esta construcción de la 970 es el momento de hacerlo, es el momento de querer hacerlo y de quererlo masificar y querer que todos estos aportes se hagan. Yo creo que si salimos de aquí sin esos aportes, sin propuestas claras, sin propuestas definidas, sin que esto se lleve y se concerte, tanto lo que está en la mesa mía como está en la mesa de concertación de cada una de las mesas, estamos perdiendo el ejercicio. Yo quiero que los aportes que se hagan aquí, se hagan directamente. Y en cuanto a lo otro, es que no quiero traerte los pelos, y perdóneme, de los cabellos así, cosas que están ocurriendo en el mundo, lo que dicen de pronto que está ocurriendo en el mundo sobre la concentración de la producción es una cosa, nuestra realidad es otra. Conservemos esta realidad porque precisamente esas franquicias, yo no sé si aquí doña Carmen tendrá alguna franquicia de Monsanto, no creo porque no es Plinda investiga para nosotros, yo no he visto el primer mechingono que venga a sacarnos aquí un arroz para nosotros, y mucho menos Fenalce. Es el que Fenalce no tiene el primer aporte de una multinacional para eso, entonces quisiera que de pronto estuviéramos. Yo creo que ya, para no abusar del término. Bueno, esa respuesta se la dejo aquí al señor gerente. Perdón, Mire, hay una pregunta que la mesa directiva solicita ser respondida en el espacio. Exactamente la suerte de la 970 y qué significa jurídicamente la suspensión. Está escrito una suspensión, qué actos administrativos puede haber tomado el ICA en relación con el tema para honrar la palabra con los campesinos. Bueno, esta 970 de los acuerdos de Tunja está en revisión, y en esa revisión, ¿qué estamos haciendo? La gente se está quejando de las accionarias en contra de las personas, de las semillas, de los decomisos y esas cosas. Mientras estamos en la revisión de esta norma, mientras sale la nueva norma, pues lo único que estamos haciendo nosotros es revisar qué sirve, qué no sirve y a qué llegamos. La pregunta sería, si me permiten, para simplificar, ¿qué actuación administrativa delante del ICA para que el efecto de la suspensión sea eficaz? Es decir, ¿qué se está haciendo en términos jurídicos? ¿Qué acto administrativo se ha tomado para garantizar la suspensión que se ha mencionado? Bueno, eso sí no es una pregunta técnica. ¿Se la paso? No, pero aquí está. Miren, este es un tema que tiene una situación administrativa por una resolución del ICA que fue firmada en el año 2010, y estamos revisando internamente los procedimientos que se deben dar para hacer lo que nos están preguntando. En este momento la resolución está en estudio. Afortunadamente tenemos próxima ya la fecha donde se termina la consulta pública de la nueva resolución que reemplazaría la 970. Pero en estos momentos estamos haciendo todos los análisis jurídicos posibles para poder decir si se congela o se deroga la resolución 970. Todavía jurídicamente la oficina jurídica no nos ha dado el concepto. No están engañados porque la resolución además no solamente tiene el tema de semilla como semilla certificada y semilla seleccionada, sino también tiene registros, tiene una serie de situaciones
que no solamente afecta al agricultor, sino afecta ya derechos adquiridos. Entonces, eso es un tema que ustedes saben que hay que estudiarlo. Por eso, pero si está congelada no tiene número. No, no. Ana Luisa, jurídicamente el concepto de congelar no existe. Eso no existe, eso es un invento. O sea, eso es un engaño. Porque uno no le puede, o sea, las leyes o están bien o están bien. Pero eso no lo inventamos nosotros. Esto lo dijo desde el presidente hasta el Ministerio de Agricultura. Fue una solicitud de una mesa, fue una solicitud de una mesa. No, no fue una solicitud de una mesa. No. La mesa Está en el acuerdo perdón, de tu... No, digamos dos cosas porque creo que la audiencia merece pues toda la consideración y rigor. Sí, además la asistencia también merece un respeto en la respuesta. Decir varias cosas, no. La solicitud del movimiento campesino no ha sido la congelación, ha sido la derogatoria inicialmente, el retiro de las disposiciones y está ampliamente documentado. Inclusive tengo en mis manos un reciente documento que reitera, la Red de Semillas Libres de Colombia expresa en unos acápites muy concretos lo que solicita. El convenio de la mesa, que es distinto, para la suspensión, es así del paro que efectivamente suspendió, es la congelación que jurídicamente tiene que traducirse en unos actos administrativos que, le queda claro a esta mesa, no han sido tomadas hasta el momento en el ICA, razón por la cual demandamos unos actos administrativos, unos actos por parte de los directivos del ICA con la finalidad de que al menos esa reivindicación que fue acogida en la mesa tenga una expresión concreta, de modo que creo que lo que podemos decir de la audiencia, dejar consignado a la luz a la faz del país que en efecto no han sido tomada determinación administrativa. Creo que informaremos de ello a la plenaria del Congreso de la República y estará soportado en las correspondientes grabaciones de las respuestas que aquí han sido ofrecidas. Pero permítanme, si les parece, por favor, y tratamos de concluir. Gracias. Yo quisiera leer textualmente el acta de compromiso de la Mesa Regional Agropecuaria Boyacá, Cundinamarca y Nariño en ese tema en particular, y dice así: el Gobierno Nacional se compromete a no aplicar la Resolución 970 del 2010 a las semillas nacionales hasta tanto no se proyecte una nueva resolución que derogue la Resolución 970, que se derive del trabajo de una mesa técnica del tema de semillas con delegados de la presente mesa en la estructuración de una nueva propuesta sobre semillas certificadas que no afecte al pequeño productor agropecuario y que permita de una manera paulatina el mejoramiento de la producción con una participación más activa del ICA para no lesionar al sector. En ese sentido, pues el Gobierno Nacional a través del Instituto ha venido dando cumplimiento, se encuentra en proceso de consulta pública nacional e internacional el proyecto que modifica o que puede llegar a derogar la 970 y las mesas de trabajo se están definiendo. Se le ha solicitado al señor César Pachón desde el día viernes la posibilidad de iniciar estas mesas de trabajo jueves y viernes. No hemos recibido su aceptación todavía el día de hoy, pero sin duda alguna el proceso del Gobierno Nacional es entrar a consultar con los grupos afrodescendientes, indígenas, campesinos en este proceso. Entonces, 10 días, ¿qué? Perdóname. Sí, una consulta se puede hacer perfectamente, podemos trabajar si hay la disposición de las partes y eso es lo que el Gobierno Nacional está buscando. Bueno, no hay problema, es más, el plazo se puede ampliar si se ve la necesidad, pero les oigo
Hace 2 minutos les oigo en sentido contrario, pero si hay necesidad de ampliar el plazo se puede ampliar, no hay ningún problema, y el compromiso del Gobierno Nacional, por supuesto, es atender esta obligación con las comunidades y que lo miremos desde la perspectiva que nos compete y que es a lo que hemos venido el día de hoy a escucharlos a todos ustedes. Gracias. Comprenderán ustedes, hay varias solicitudes, pero yo le voy a rogar a mis compañeros que en esta oportunidad tratemos de cerrar. Solamente una pregunta, ¿cuál es el cargo suyo, perdón? Bien, la sugerente de regulación sanitaria del ICA ha planteado aquí el examen que haría el gobierno de un cambio en los términos, en las fechas de las consultas, a objeto de hacer una consulta eficaz entre los concernidos, para que también quede grabado la afirmación que se hace a propósito de las fechas. Bien. Desde luego, hay un amplio debate que informa que lo que se solicita no es una consulta a través de internet, que se realicen las condiciones con la población concernida y de manera directa y en los cánones que se ha establecido para otros casos, inclusive para los grupos étnicos. Yo creo que antes de darle la palabra a Albaluz Pinilla para que despida la sesión, no más por favor, vamos a sencillamente, ni siquiera es algunas serán conclusiones, más bien como a modo de colorario varias cosas. Uno, en el desarrollo de la audiencia se han planteado interrogaciones muy importantes, no todas han sido resueltas por obvias razones del desarrollo de la misma, pero quedarán, digamos, en objeto de preocupación por parte del Congreso de la República y remitiremos a las comisiones correspondientes, esto es, preferentemente a la Comisión Quinta, pero también a la plenaria, el desarrollo de esta muy importante reunión, también para informarle a ustedes de esa decisión. Segundo, damos alcance tanto a las solicitudes que ha hecho la Red de Semillas Libres de Colombia en un documento que entregaremos a el ICA y a las autoridades correspondientes de 9 puntos, suscrito por un número muy importante de organizaciones a propósito de una posición que ellos esgrimen en defensa de las semillas. Tercero, además de esa declaración que recogemos, demandamos cumplir con el espíritu de las sentencias de la Corte Constitucional que al momento de declarar inexequible la normativa anterior reclamó tanto la consulta como algunos criterios que solamente me permito recordar. Normas sobre derechos sobre el patrimonio genético de la nación, derechos colectivos de los pueblos para el uso, producción y comercialización de las semillas y no criminalización del uso de semillas por parte de agricultores. Ha sido reiterativa la audiencia en la no aceptación de la norma de propiedad intelectual, en la solicitud de derogatoria de la resolución 970, en el rechazo a los decomicios de semillas y a las judicializaciones de agricultores. Igualmente ha sido amplia el rechazo a los cultivos y alimentos transgénicos, la solicitud de que no se obligue a los agricultores a la utilización de semillas certificadas, la demanda de control sobre empresas transnacionales y la manifestación por parte, pues no solo de Fabricio, sino de muchos de ustedes, en el sentido de su compromiso, que esperamos sea muy amplio y vigoroso, para la conservación, protección y compartir las semillas criollas en defensa de las mismas. Básicamente, pues, señalar esto. Yo solo quiero dar un apunte adicional que es de mi cosecha, pero que no podría dejar de decir. Cuando se habla de las medidas en términos de hectáreas para efectos de permitir la comercialización, yo le hago notar al ICA lo siguiente: las 5 hectáreas que plantean ni siquiera alcanza el mínimo de la UAF o frisa el mínimo de la UAF de algunas regiones. Es decir, en una de las zonas más productivas, más fértiles del país, el eje cafetero, la UAF está entre 5 y 10 hectáreas, de modo que ni siquiera esos campesinos, y se supone que la UAF es una medida mínima para que viva de manera decorosa y reproduzca la economía campesina, una familia campesina, de modo que digamos que no hay que hacer una gran inferencia para comprender
que cuando nos establecen esa limitación en 5 hectáreas, lo que le están es prohibiendo a los campesinos que siembre todo su predio en este caso, de modo que dejarlo dicho, sé que ha sido planteado en otras oportunidades, pero digamos que no podría dejar de mencionar ese elemento pues, que salta a la vista de las incongruencias de la resolución 970. Vamos a darle la palabra a Álvaro Espinillas, que ha estado muy preocupada de convocar esta audiencia y a quien de verdad en nombre de todos ustedes quiero agradecerle tanta atención que le ha prestado a este espacio. Muchas gracias, Álvaro Espinilla. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle a cada una de las personas que han asistido en el día de hoy. Dejar solamente esta reflexión que me parece totalmente falso. Resolución 970 sí tiene que ver con los tratados de libre comercio. No porque ahora se haya aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no significa que el lobby que hizo desde el gobierno pasado, a quien el presidente Santos agradece toda su gestión, el lobby que hicieron frente a los temas agrícolas de Colombia, la entrega incluso que veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, desde nuestro partido, lo que tiene que ver con tratados de libre comercio, era como una demostración de que sí se podía hacer. Nuestro compromiso absoluto con Wilson de seguir luchando por 2 cosas que nos parecen importantísimas. La primera, como lo dijimos en el proyecto de ley presentado por Vargas Lleras y aprobado por el Congreso de la República frente al tema de la criminalización de la protesta, que efectivamente había quedado criminalizada, y hoy la fuerte amenaza del ministro de Defensa sobre el movimiento social, nuestro compromiso absoluto, no solamente de oponernos, sino seguir denunciando que estas medidas terminan siendo muy graves para la movilización de los pueblos. Y el otro compromiso muy grande que hemos venido hablando con Wilson es efectivamente lo de la revisión del Código Penal, que hoy tiene a muchos de nuestros campesinos judicializados precisamente por el tema de semillas. Hay mucho que hacer en la construcción de este país. Un ejemplo grande lo ratificamos, hemos recibido de eso que podíamos llamar la rebelión de las ruanas y del gran ejemplo que nos ha dado los campesinos. Seguiremos insistiendo en el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Muchas gracias a nombre de lo que hemos llamado, a nombre de los congresistas de mi partido y a nombre de quienes soñamos a elevar a derecho fundamental no padecer hambre. Muchísimas gracias.